This meeting is being recorded. Oye Luis, ¿vamos a esperar a Eli o vamos a empezar a las 2? Sí, vamos a esperarla tantito. Ya está en su oficina, solo que está hablando con alguien. Ahorita ya le digo, ¿va? Ok. Gracias. Déjame. ¿Estás viendo mi pantalla? No, solamente su cámara. Todavía no se ve su pantalla. Si quiere, igual ya puede empezar a proyectar para que ya esté todo listo. Lo que no alcanzo. ¿Dónde está? Share my screen. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Y ¿sabes qué? El host quitó el screen sharing. A ver, Luis, ¿podemos checar para que pueda proyectar el doctor? Porfa. Se están incorporando también nuestras compañeras y compañeros. Entonces vamos a abrir un espacio de unos minutitos. Sí. Igual en lo que resolvemos este tema. Luis, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Me parece que Marco es el que tiene que darle el acceso. Ya está el acceso para compartir. Muchas gracias. A ver, mi ingeniero, nada más esperaríamos a que nos diga el doctor si ya estamos. Ya Ya se estamos bien. ve, doctor. Yo estoy bien, ¿Ya? pero déjame empezar aquí. ¿Lo ven ustedes? Sí, Sí, bien. Y es ¿de qué colores son? Letras amarillas, abajo rojas. ¿De veras? ¿Así las ve? Sí, sí, sí. Ok, creo que ya estamos listos también para transmitir. Si les parece a todos los que están presentes en conferencia, podemos dar inicio para poder avanzar con la transmisión. Yo de forma anticipada me voy a tener que retirar 10 minutos antes de la presentación, ya que tengo una reunión de trabajo. Sin embargo, me quedaré pendiente, atenta a la sesión y concluirá la sesión mi compañero Israel Sámano respecto a las quizá preguntas y respuestas que ya más o menos la experiencia nos ha dicho que van en ese sentido. Entonces, si no hay más, vamos a iniciar la transmisión. Ingeniero Marcos, si nos puede apoyar, por favor. Sí, denme un minuto que todavía estoy iniciando la Tú me dices cuando ya iniciemos. Sí, un minuto, nada más. Gracias. Ustedes me dicen. Sí, esperaremos la indicación del ingeniero para poder abrir. Sí.
Vamos a esperar unos minutitos, por favor. Muchas gracias.
Listo, pues vamos a dar inicio. Ya estamos todos listos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta tercera sesión informativa que se titula Educación y Cuidado para el paciente diabético. El día de hoy, lunes 27, el doctor Calles nos va a hacer también partícipes de esta dinámica en la que nos acerca información. No se oye. Información muy puntual dentro de la ventanilla de salud, así como de cualquier otra esfera en la que nos desarrollamos, también saber cuáles serían los alcances que tenemos. La sesión pasada, recordemos, estuvimos viendo cuáles son las 3 estrategias puntuales que tendríamos que desarrollar y en las cuales nos enmarcamos como ventanillas de salud. Una de ellas es la alimentación, la cultura de la prevención y la cultura de la información puntual y adecuada nos va a permitir llegar a los connacionales para hacer recomendaciones sobre su alimentación, sobre su ejercicio y el estilo de vida que va a ser trascendental cambiar en este contexto de movilidad. Voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Jorge Calles Escandón, quien es el encargado de podernos impartir estas sesiones, a quien extiendo un cordial saludo y un afectuoso agradecimiento a nombre del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y de la maestra Julieta Olivia Muñoz Olmos, directora ejecutiva. Sin acciones y espacios no podremos desarrollar mejores herramientas para los connacionales. Muchas gracias, doctor, y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión. Muchas gracias, Elizabeth. Me escuchan bien, ¿verdad? Lo escuchamos bien, doctor. Bien. Entonces, en la última vimos a la diabetes tipo 2 y fue la sesión número 2. La sesión número 3 se va a enfocar fundamentalmente a un esbozo del tratamiento con medicamentos de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, hablamos de 2 grandes intervenciones en la última plática. Una, la nutrición, otra, el ejercicio físico. Generalmente los médicos se ven orillados a prescribir medicamentos porque la enfermedad progresa y entonces no es suficiente que los 2 elementos no medicamentosos tengan buen éxito durante años y años y años en la diabetes tipo 2. A veces los empezamos al mismo tiempo porque el paciente lleva ya tiempo en diabetes o porque la elevación en azúcar es más alta de lo que significa diagnóstico, ya se pasó mucho más alto. Entonces, contamos con medicamentos y vamos a platicar un poquito acerca de estos ahora. Hay 3 tipos de medicamentos, 2, perdón. Aquellos que se toman por la vía oral, esto es, por la boca, ya sean pastillas o píldoras. Y el otro grupo que son medicamentos que actualmente se administran a través de inyecciones. Yo sé que los pacientes, yo sé que la gente, las familias, nadie en el mundo quiere tomar inyecciones, pero son necesarias a veces. Y entonces tenemos que tener una buena idea de qué hacen y cómo hay que administrarlas y cómo vamos a detectar cuando algunos de estos medicamentos o de estas inyecciones están teniendo efectos que no son los buenos, los saludables para el paciente, para que así él pueda o ella acudir con su médico y presentar síntomas o indicadores de efectos secundarios nocivos. Los medicamentos actualmente son prescritos exclusivamente por médicos en la inmensa mayoría de los países. Y lo que nos importa a nosotros es que estos medicamentos nos hagan que la insulina salga un poquito más
del páncreas, o aún mucho más, se distribuya por el torrente sanguíneo y actúe en los órganos que manejan el azúcar en mayor cantidad. Esto es el tejido graso, el músculo y el hígado. Pues aquí el riñón, por lo que van a aprender hoy, no es un tejido que consuma mucha azúcar comparado con el músculo, pero tiene una vertiente muy interesante de tratamiento. Y vamos a platicar de eso bastante. Bien, queremos pues aumentar la capacidad del páncreas de dar insulina y queremos aumentar también la capacidad de los tejidos, esto es el tejido graso, del tejido que almacena la grasa para cuando hay ayunos o cosas o no hay alimento por tiempo prolongado, el músculo que necesita azúcar continuamente, pero además también crea una reserva para cuando es necesario utilizar más glucosa, porque corrió o porque hay una fuerza que lo obliga a caminar más rápido, cosas de ese estilo, hacen que el músculo consuma mucho más azúcar y por lo tanto el que la insulina haya hecho que el alimento penetre dentro del músculo y se acumule ahí como glucógeno o como almidón, permite que el músculo trabaje a un ritmo intenso en forma adecuada. La insulina refrena al hígado en producir azúcar. Esto es, el hígado tiene almacenes de azúcar en forma también de almidón en grandes cantidades que son utilizables para dos propósitos. El primero de ellos es el tener siempre un suministro de azúcar que pueda liberar constantemente para el cerebro. El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo y por lo tanto no va a permitir que el hígado no suelte el azúcar porque tiene que comer con ese azúcar. Pero además el hígado también puede soltar, puede almacenar más y más glucosa o azúcar bajo el efecto de la insulina. Y cuando existe disminución en los niveles de insulina, como la diabetes tipo 2, entonces este órgano está produciendo insulina en exceso que contribuye a la elevación del azúcar en la sangre. Entonces, vamos a tener también medicamentos que actúan sobre el hígado para moderar la salida extra de glucosa que ocurre en la diabetes. Los riñones tienen una capacidad interesantísima, que es fundamentalmente crear orina. Y la orina no es otra cosa más que la sangre que ha sido depurada, se quedaron las células rojas, se quedan en la sangre, pero el suero se purifica y sale como orina. ¿Por qué? Porque arrastra productos de desecho del cuerpo que llegan a través de la sangre y se filtran en el riñón. Pero también cuando existe diabetes, hay mucho azúcar, excesivas cantidades de azúcar en la orina. Paradójicamente, vamos a tomar esa capacidad del riñón de expulsar azúcar para utilizarla con medicamentos que pueden aumentar la capacidad de secreción del azúcar del riñón. Y esto lo logran porque no lo dejan retener el azúcar. Entonces, estos medicamentos se conocen desde hace mucho tiempo, se usaban mucho en los laboratorios para provocar salida de azúcar en ratitas, en conejos y esto y aquello, pero ahora tienen un papel interesantísimo dentro del manejo de la diabetes. Entonces, tenemos medicamentos, aquí están dos nombres de pastillas, las sulfonilureas y los DPP-4 inhibidores que tienen la capacidad junto con los miméticos de las incretinas. ¿Se acuerdan de las incretinas? Son hormonas que salen de la pared del intestino y le avisan al páncreas que empiece a producir insulina porque ya está entrando comida al cuerpo. Bueno, tenemos la capacidad actualmente de haber aislado y creado estos miméticos de las incretinas. Esto es, son productos que un laboratorio crea
que se puede inyectar y que hace que el páncreas produzca más cantidad de insulina en respuesta a los alimentos o espontáneamente. Estos medicamentos tienen otros efectos que ya veremos después, que son muy adecuados y los vamos a discutir también. Finalmente, el caballo de Troya, el caballo más fuerte que tenemos para bajar el azúcar es la insulina. Y esto lo sabemos desde hace 100 años o un poquito más ya. La insulina detectada o descubierta por un equipo de investigadores en Canadá viene fácilmente en una botellita ahora o en una pluma y veremos cómo funcionan estas plumas para inyectarla. Ha sido un caballo de batalla brutal, increíble, especialmente en diabetes tipo 1, en donde no hay salida de insulina del páncreas porque todas las células, todos los islotes, si se acuerdan de ellos, las bolitas, están destruidas. Entonces no va a haber capacidad de producir insulina en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2 hay una merma de estas bolitas que producen la insulina que crean que el páncreas no secrete la suficiente cantidad de insulina. Entonces, y conforme pasan los años, esto se acendra, esto se vuelve más intenso, esta muerte de las células que producen insulina, y por lo tanto, en muchos de nuestros pacientes diabéticos tipo 2, que son los que nos interesan en este curso, requieren también de insulina. Todos estos son agentes o medicamentos que incrementan el nivel de insulina, ya sea por estimular el páncreas o por dar la insulina en inyección. Hay otro medicamento que puede hacer que los efectos de la insulina aumenten. Esto es que el tejido graso aumente su captación de glucosa al igual que el músculo. Y esto fue realmente una observación muy interesante en la Segunda Guerra Mundial y nació un medicamento que es ahora lo que conocemos con el nombre de metformina. Este ya tiene como 60 o 70 años de existir, entonces es un medicamento base fundamental en la diabetes. De hecho, el medicamento número 1 de elección hasta hace 6 meses sigue siendo la metformina. Pacientes que tienen diabetes tipo 2, que no tienen contraindicación a la metformina, y veremos las contraindicaciones, son al momento del diagnóstico candidatos para recibir metformina. Los GLPs están entrando en esa misma categoría y en muchas instituciones y de acuerdo también a las nuevas recomendaciones de la American Diabetes Association y a la europea y a la canadiense, en algunos pacientes, bastantes de ellos, es muy conveniente comenzar con un GLP-1 y con la metformina. La metformina hace también que el hígado disminuya la salida de glucosa y la tenga guardada para reserva. ¿Y el riñón? ¿El riñón cómo nos va a ayudar? Pues hay unas medicinas que también usábamos mucho en los laboratorios, como yo les había dicho, que se llaman los SGLT2, que si les digo lo que quiere decir en inglés, se les va a olvidar mañana, y no mañana, sino ayer, ya se les había olvidado. Es sodium glucose transporter, o de loop transporter. Eso es una medicina que usábamos en laboratorios de investigación para hacer que el riñón dejara salir mucha glucosa. Y por muchos años se concibió que tal vez podían ser útiles en humanos. Entonces se crearon algunos de estos medicamentos o de estos químicos para ser tolerables en seres humanos. Se probaron en seres humanos y voilà, resultaron adecuados. Claro que el paciente a veces se queja cuando los usa de que está orinando mucho y eso es lo que queremos. Este medicamento bloquea el reclamo del riñón de la glucosa que ha pasado a la orina. Se lo retacha. Bien, eso es, a grosso modo, la visión de los medicamentos.
Estos son todos los medicamentos agrupados por grupos. La metformina, que es del grupo de las biguanidas, no hay otra más que esta. Hay otras en experimentación, pero no han salido. Las sulfonilureas, que son las que hacen que salga mucha insulina del páncreas. La metformina, en agregado, tiene protección contra los ataques al corazón, contra los infartos. No muy profunda, solamente 2 crucecitas le puse aquí yo. Las sulfonilureas no tienen efectos de prevenir ataques al corazón o de daño en cerebro. Los inhibidores de la DPP4 bajan moderadamente el azúcar, no mucho, no tienen efectos de protección en corazón. Los glucosúricos, esto es los SGLT2, los que hacen que el paciente orine una mezcla más densa de glucosa o de azúcar cada vez que va al baño, están siendo utilizados intensamente, no tanto por el azúcar, porque lo que les dije es que no son muy potentes, sino por la increíble protección renal que proveen. De alguna forma que todavía no es clara, hacen que los pacientes que tienen un poquito de daño renal no progresen en su daño renal. Y no nada más eso. Son también benéficas en tratamiento de enfermedades del corazón. Esto es, previenen, detienen la ida hacia un infarto, hacia un ataque cardíaco. Y además, protegen el riñón. Entonces, estas se han puesto como típicas, más que para control del azúcar, para protección del riñón y para protección del corazón, que son 2 de los órganos claves que hay que proteger en el paciente con diabetes tipo 2. Las GLP, que les platicaba yo, las incretinas, les presento el nombre de 2. Uno es semaglutida y la otra la tirzepatida. Esta acaba de salir al mercado, la tirzepatida. Son caras, pero tienen también protección de riñón, protección de corazón y además, y esto es bien interesante, no lo esperábamos tan intenso, pero bajan o ayudan a bajar de peso en una forma notable, tanto como en la cirugía bariátrica, en la nueva versión de mezcla de los 2 medicamentos en la misma inyección. Son caros también. La insulina, hay varias formas de solubilizar la insulina en la inyección y presentársela así al paciente, o sea, darle ya sea en botellita o en una pluma. Y hay insulina que se absorbe muy rápido y por tanto se llama de acción rápida. Una que se absorbe muy lentamente y tanto es que le llamamos insulina lenta. Esta insulina lenta se utiliza como una insulina para que dure 24 horas, aunque tenemos ahora variedades de insulina lenta que duran 72 horas y viene ya al mercado una que dura una semana. Esto es muy atractivo para los enfermos. Una insulina, en lugar de inyectarse de diario, se inyecta a la semana, cada semana. Las de acción rápida se utilizan para evitar mucho la subida del azúcar después de las comidas. Entonces, tiene que utilizarse cuando esté indicado 3 veces al día. Y esto le pega mucho a la calidad de vida del paciente. Si uno pone un poco de ingeniería a trabajar y se desarrollan pequeñas bombitas, pequeños aparatitos que puedan mandar líquido a través de un tubito de hule. Entonces ustedes tendrían cosas como para poner agua en algún lugar en donde llega una plantita, una cosa así, y que le den agua en una forma determinada. Eso se usa mucho en Israel, en el cultivo del frijol o del maíz, en el goteo continuo. Pues en la clínica del diabético o la clínica de la diabetes existen lo que se llaman las bombas de insulina. Y vamos a ver también qué hacen estas cosas. Son lo que su nombre indica, son bombas, se cargan con insulina de acción rápida, pero la bomba los va poniendo muy poquito a poco y luego sube
para cuando vienen las comidas. Vamos a ver un poquito más de eso más adelante. ¿Se dan cuenta ustedes de que tenemos un repertorio de medicamentos y de enfoques de tratamiento variados? Y es muy común, es muy común que un paciente esté tomando una mezcla de varios medicamentos con insulina o sin insulina. Todo se vale para que el paciente tenga protegido su corazón, su riñón, y que pueda también tener su azúcar bien, para que no haya otras consecuencias dañinas de la diabetes tipo 2, como la amputación de pies, la gangrena, etc. Bien. Nuevamente un pequeño repaso de lo que hacen. Aumentan la secreción de insulina por el páncreas, sulfonilureas, las DPP4 y los GLP. Aumentan la acción de la insulina, la metformina, y aumenta la salida de azúcar por la orina, los SGLT2. Bien. Esto se los pongo aquí porque son señales serias de que alguna de estas medicinas puedan estar provocando efectos secundarios serios. Ahí están listados. No siempre son causados por los medicamentos de diabetes o por la insulina, pero tienen que contactar su médico en forma inmediata. Dolor en el pecho, tos con sangre, la orina de color oscuro y las heces fecales de color blanco indicaría problemas de hígado. Una reacción alérgica fuerte que provoque comezón por todo el cuerpo, dificultad para respirar, tinción o coloración amarillenta, sangrados o moretones inesperados, mucha orina o infecciones urinarias o infecciones vaginales. Todas estas pueden ocurrir, no son muy frecuentes, pero pueden ocurrir en el paciente y es bueno que tengan su lista para cuando ocurra, ojalá y nunca, pero puedan hablar con su médico. ¿Okay? Esto sí es una alerta. Hay posibilidad de que el uso de algunos de estos medicamentos o de la insulina que provoquen un bajón de azúcar muy fuerte, ya sea por error en la dosis o porque ha respondido muy bien y está respondiendo mejor y ¡pum! Baje el azúcar. Esto es muy peligroso y vamos a ver cómo se maneja la hipoglucemia en la casa de un enfermo. Antes de que llegue una ambulancia, antes de que hablen con médicos, hay cosas que el enfermo puede hacer que lo sacan de este episodio o cuando menos le quitan lo peligroso. Bien. Los inyectables GLP, y le dedico un buen tiempo porque van a ser los reyes del manejo de la diabetes tipo 2 en las siguientes 2 o 3 décadas. Hay 3 incretinas que se usan en el tratamiento de la diabetes tipo 2 actualmente. Una es la que se llama el GLP-1, que le dio el nombre a la clase de medicamentos. La otra se llama GIP y la otra es Glucagon. Cada una de estas se puede administrar sola, ¿ok? O puede ser que las agrupen en una sola solución, en una sola botellita, y son lo que se llaman los mellizos. O puede ser que sean los 3, y son los trillizos. Y de hecho, el poder de control del azúcar y el poder de la baja de peso se triplica o aumenta de una forma muy seria, muy buena, si se utilizan más los 3 juntos, que vienen en una sola inyección, no hay que ponerse 3 inyecciones, que si se toma uno solo. Y esto está permeando continuamente dentro de la actividad médica. Son medicamentos que, especialmente el triple, que son extraordinariamente caros, pero son altamente eficaces. ¿Okay? Las incretinas se producen, este nada más es resumen, que ustedes ya lo saben. ¿Okay? Lo importante es estos efectos, que baja el azúcar, que baja el peso y protege al corazón, riñones, y recientemente también tenemos datos
de que son capaces de proteger al hígado de algo que se llama la hepatosis por grasa y que puede conducir a la cirrosis. Entonces, también hay mucho interés ahora por los gastroenterólogos en utilizar estos medicamentos. ¿Okay? Son inyectables, hay una sola versión oral, pero no es tan potente porque no se absorbe muy bien. Y en general, las que usamos vienen en jeringas que llamamos plumas. Esto es en qué paciente está indicado utilizar las incretinas. Alguien que no alcanza control con cambios de estilo de vida, con o sin metformina y aún tomando otros tratamientos. O bien el paciente tiene riesgo cardiovascular o renal serio por antecedentes familiares o porque tiene ya datos de algún daño de riñón, en casos en los cuales, independientemente de que esté tomando medicamentos y de que tenga bien hecho el control metabólico, puede tomar estos medicamentos para proteger su riñón. De hecho, se usan en gentes que no tienen diabetes para proteger el riñón. Tanto para proteger el corazón como el riñón. Ok. El paciente está muy obeso. Y lo que han intentado antes no ha surtido efecto. Son también candidatos de entrada a utilizar una incretina. Además del efecto metabólico del azúcar y todo esto, los usamos para inducir pérdida de peso. Generalmente se considera un índice de masa corporal de más de 30, ya, una indicación por peso exclusivamente para considerar las incretinas. Okay. Bien. Estas son contraindicaciones muy importantes que deben evitar completamente el uso de las incretinas. Porque sabemos que puede, nadie ha demostrado todavía en humanos, pero en ratones, provocar en ciertas cepas o tipos de ratones cáncer de tiroides, el cáncer llamado medular. Más importante es que no podemos usarlos en pacientes que tienen una historia de pancreatitis. Y desafortunadamente la pancreatitis es un efecto, es una inflamación del páncreas muy común, no entre el paciente diabético, pero en la población general asociada a la ingesta de alcohol. El alcoholismo puede provocar pancreatitis y es la causa número 1 en el mundo de pancreatitis. Entonces, el paciente que haya tenido episodios de pancreatitis no puede tomar estos medicamentos. Estos son efectos secundarios que no son letales ni tan dramáticos, pero que pueden ocurrir. Náusea, diarrea, vómitos, probablemente un poquito de dolor en donde se inyectan. Y hay una enfermedad de la diabetes, que es la gastroparesis, una consecuencia que también impide que utilicemos estos medicamentos. Cuando empezamos estos medicamentos, no paramos los demás. Los hacemos parte del complejo del tratamiento. Bien, vamos ahorita a poner cómo el paciente utiliza o debe utilizar la insulina. ¿Okay? La insulina se utiliza, se inyecta casi en el 100% de los pacientes en Estados Unidos usando un dispositivo que se conoce como la pluma o bien usando una bomba de infusión. Algo que les sorprende mucho a los pacientes y a veces a los familiares es que la insulina que actualmente utilizamos no es insulina. Es un análogo de insulina que ha sido modificado para que una de dos, o se absorba muy rápidamente para que salga hacia el torrente sanguíneo en concordancia con la ingestión de alimentos y que cubra bien la alimentación, o
Otros que se absorben muy lentamente y que nos dejan tener una insulina basal constante, sin oscilaciones, que protege durante las noches de que el azúcar se eleve. Okay. Antes de que se empiece insulina, o parece propósito cualquier medicamento, pero estamos en las insulinas y en las incretinas. El doctor debe de saber si hay alergia a cualquier tipo de medicina, alimento, preservadores o colorantes, porque algunos de estos colorantes se usan para poner a cierta identificación en los botecitos donde viene la insulina, donde vienen las incretinas. Hay que decirle al paciente, al doctor, y esto es importante, si está la mujer que va a verlo como paciente, si se encuentra embarazada. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera es que durante el embarazo, la diabetes se agrava y se agrava muy seriamente y los pacientes requieren insulina en grandes dosis y que es un incremento progresivo de la cantidad de insulina que deben de tomar. Entonces, si alguna de ustedes está en edad de embarazo y tiene diabetes tipo 2, ya el día que se supieron que tenían el embarazo, antes de decirle a su marido o a su compañero, le avisan al doctor. Doctor, estoy embarazada, para que la vean en 24, 36 horas y empiecen seriamente a monitorizar más intensamente y muy seguramente empezar la insulina en forma muy temprana. ¿Por qué además hacemos esto? Porque si la diabetes no está bien controlada durante el embarazo, tiene un efecto en el bebé. Los bebés nacen, cuando la diabetes no fue bien controlada, nacen muy grandes, nacen obesos, comparados con los niños o los bebés que nacen de pacientes que tienen diabetes, pero se controlaron muy bien. Y además, muy seguramente, no tenemos certeza, pero muy seguramente, estos niños que amanecen o que aparecen o nacen ya con obesidad, muy seguramente tienen más tendencia a tener la diabetes más tempranamente que los niños o jóvenes que vienen habiendo nacido con peso normal. Entonces, sí es muy importante el embarazo, tiene que haber un control muy intenso y tiene que ser compartido con los ginecobstetras. Y de hecho, hay gentes en la ginecobstetricia que se dedican exclusivamente al tratamiento de lo que se conoce como la diabetes gestacional. Bien, hay que decirle que otros problemas médicos tengo yo como enfermo y que otras medicinas se están tomando. Bien, esas son las insulinas en el mercado actualmente. Los que más se utilizan son los análogos de insulina. Hay tres, la Lispro, la Glulicina y la Spart. Estas de las insulinas que son las rápidas, empiezan a trabajar en 10 o 15 minutos, duran 3, lo máximo 5 horas. Comparas con la insulina humana regular que se usaba hace tiempo, duraba 2 horas en empezar a tener un efecto serio o visible. Su pico era en 2 a 4 horas y su duración era de 5 a 8 horas. Duraba más, pero empezaba más tarde y se disipaba muy lentamente. Las semilentas, que básicamente están fuera casi de uso, pero fueron extraordinariamente buenas cuando salieron hace unos 55 años más o menos, que inicialmente todos pensamos que iban a ser muy persistentes en su nivel en sangre, pues no, tienen un pico y a veces provocan aquí bajones de azúcar. No duran más allá de 18 horas y por lo cual requieren 2 inyecciones de esta para tener lo mismo que tendrían con una lenta. ¿Okay? Hay mezclas también que se utilizan. En México existen. Yo no soy muy devoto de estas mezclas, pero si no hay otra opción, pues hay que usarlas. Aquí traen una mezcla de una insulina lenta, la NPH, y una insulina semi-lenta o menos o más rápida que la NPH, y dura 18 horas. Se requieren también 2 inyecciones.
pero como tienen la mezcla, ya no utilizan otro tipo de insulina. Estas son las insulinas lentas, los análogos, que no tienen pico, o sea, son basales, no levantan una cantidad de insulina alta en la sangre después de ser inyectadas, y duran 24 y la de Gludec hasta 42 horas. Esta se puede aplicar cada 2 días. Y de hecho ya está ahorita en el mercado, hace unas 2, 3 semanas salió, la insulina super ultra lenta, que no tiene pico, pero dura 7 días. Esto es, en lugar de inyectarse diariamente 1 o 2 para tener una cada semana. Y esto es muy, muy adecuado, digamos, cómodo para los pacientes. Todas hacen lo mismo, todas trabajan como insulina, no hay ninguna diferencia en la potencia. Es nada más simple y sencillamente la duración y si hay un pico o no hay un pico. Bien. Esas son las plumas. Estas plumas son las que se usan en insulina, pero también son muy similares, casi idénticas, a las que se usan en los análogos de GLP-1. Por lo tanto, les voy a dar la anatomía de estas plumas y aplíquenlo esto también a las de las GLP-1. La pluma tiene aquí una cubierta que ustedes colocan como pacientes y que tiene adentro una aguja. O sea, la aguja está embebida en un como capuchón, se coloca enroscándolo. No hemos quitado para nada el tapón. Tiene una camarita dentro en donde hay insulina. Aquí, en el caso de esta pluma, pues ya llevaba mucho usado, ¿verdad? Porque esta cosita que es lo que va empujando la insulina debe de estar hasta arriba cuando no se ha usado. Y poco a poco va a ir quedando más y más y más y más cerca del final. Aquí ustedes pueden ver números. Estos son los que nos indica cuánta es la dosis que va a salir por la punta de la agujita. Y este número se maneja con esta rondana azul o negra, dependiendo cuál de las dos plumas tengan. ¿Ok? Entonces, si mueven para adelante o para atrás, va a subir o bajar. Ahorita vean cómo está señalando el 0. Entonces, no tiene capacidad de inyectar nada porque no tiene movimiento hacia adelante, ¿no? Esta tampoco va a inyectar nada por más que le piquen el botón, ¿ok? Que es el que empuja. Este botón empuja, pero empuja un dispositivo adentro que es como un resorte que hace que empuje al pistoncito, que hace que se mueva el tapón de hule que tienen hasta adelante, y esto hace que se salga por la punta de la agujita, que si no está dentro de la piel, pues se tira al aire, pero vamos a ver cómo se mete dentro de la piel. No se queda en la piel, de hecho, ¿ok? Nada más es para inyectar. Bien, ¿cómo se administra la insulina usando una pluma? Lo primero, estos son dictums que son simple y sencillamente recetas, pero que son muy importantes para el paciente. Muy importante es la higiene para inyectar. Hay que limpiar la piel bien con torunda, con alcohol, ¿ok? Y hay que dejar que el alcohol se seque porque si no se le inyectan. Hay que quitar la tapa de plastiquito de la pluma, ¿se acuerdan de esa que la vieron? Entonces ya se puede ver muy bien la insulina dentro de la pluma. Hay que tomar a la pluma entre las manos unos 5 o 10 segundos para que más o menos les demos unas vueltecitas, como si estuviéramos así haciendo chocolate, ¿verdad? Y hay que quitar la punta de la tapa de la aguja, ¿ok? Se retira la tapa. En el selector de dosis se le ponen 2 unidades a todos al principio y se inyecta en el aire. Estas 2 unidades que se inyectan y se desperdician en el aire, lo que hacen es impregnar el interior de la agujita para que reciban los pacientes una dosis
completa, real de la insulina. Es como purgar la aguja. Bien. Empujan la arma al extremo de la pluma. Ya que vieron esa gotita que pasó cuando le apretaron arriba a la pluma, ¿ok? Esto quiere decir que ya llegó el taponcito de hule aquí hasta el final de la pluma y ya la agujita, esta chiquitita, ya está llena adentro de un poquitito de insulina, pero que nos asegura que la dosis que el paciente recibe no tiene nada de aire y por lo tanto es una dosis completa. Para fijar la dosis de insulina hay que ir a la rondanita de arriba y darle la vuelta hasta que lleguen a la dosis y se ve en el número. Entonces se siente también el paso de la rondanita. No es muy suave, sino que hay que se siente y además se oye un clic. Ya que estén listos, hay que pellizcar la piel del lugar en donde se va a inyectar la insulina con 2 dedos. Agarren una lonjita, como quien dice. Ahorita les voy a enseñar en dónde puede ser esto. Y en cualquiera de estos lugares que tengan buena grasita, ahí se puede inyectar. ¿Ok? Se inserta entonces en esa como pellizcadita que hicieron, se pone directamente la aguja con el pulgar de su mano, empuja en el extremo de la pluma, desde en donde pusieron la dosis, lo aprietan hasta que ya llegó al final, ya no pueden darle más, cuentan hasta 10, así le digo a mis pacientes, no sé, y no le hagan 1, 2, 3, 10, sino vayan despacios, sueltan la piel y retiran en forma suave la aguja. ¿Ok? Se limpia de nuevo el sitio de inyección de la aguja y se mantiene un poquito de presión en el punto de la aguja donde entró. Nuevamente tomamos la pluma, le ponen la cubierta de plástico que le quitaron antes y desenrocan, quitan la aguja de la pluma, ponen la aguja en un recipiente para eliminación de agujas. ¿Cuál es un buen recipiente para eliminación de agujas? Una lata de Coca-Cola es excelente, o una lata de cualquier otra. Ahí las pueden estar echando. Y de hecho, muchas farmacias, aquí cuando menos, toman este desecho porque requiere de una disposición especial para evitar que la gente esté cogiendo estas agujas. ¿Y por qué la gente quiere las agujas? Pues la gente que requiere de inyecciones que no son insulina en la calle, ¿verdad? Como heroína, como morfina, cosas de esas. Vuelvan a colocar la tapa de la pluma de insulina y les digo a los pacientes, echen la llamada si tienen inquietudes o quieren refuerzo o quieren nuevamente instrucciones. Pueden ir otra vez al consultorio, ya sin cita, pero hablando que vayan con la enfermera y les va a ayudar. ¿Ok? ¿Les queda esto más o menos claro? ¿Me están oyendo? Sí, doctor, sí claro. lo escuchamos. Bien. ¿Le entienden? La verdad, ¿le entienden o no le entienden? Buena pregunta, pero sí entendemos los generales de lo que usted está explicando. Ok. ¿Quiere que nos regresemos a explicarlo todo? No, gracias. Bueno, qué bueno que no quiso. Bueno, entonces, a los enfermos hay que enseñarles también que chequen frecuentemente que la insulina no esté ya caducada, ¿ok? Y que hay que lavar con un poquito de alcohol la botella de la insulina de donde se pica para traer la dosis para afuera. Ese es el problema de precaución que hay que hacerlo, ¿ok? Las botellas, si es que está usando botellas o las plumas, vale la pena guardarlas en el refri para que se conserve más.
la insulina. Se utilizan jeringas desechables que todavía existen y las usan muchas gentes, y vamos a ver de qué forma tan difícil es realmente de inyectar insulina con estas jeringas desechables versus las plumas. ¿Okay? Bien, chequen que en la botella de insulina no tenga grumos o que no sea granulosa, que no esté pegada al fondo de la botella, porque ya quiere decir que está caducada, que no se ve espesa, que no tenga descoloración ni cristales, que no esté congelada y que no se haya expuesto a mucho calor. Porque si se expone a mucho calor, se echa a perder una cantidad X de insulina, entonces la dosis que se pueda tomar no va a ser la adecuada, porque lo que se mide no es las 10 unidades, lo que se mide es la cantidad del líquido que contiene 10 unidades. Okay. Cuando están usando jeringas, estas son las instrucciones. No sé si... ¿Qué es lo que más ven ustedes que usen los pacientes? ¿Han hablado con sus pacientes acerca de inyecciones de insulina alguna vez? ¿Alguien de ustedes? En los consulados no les denominamos pacientes, doctor, les denominamos usuarios. Los porque usuarios. Lo que hacemos Los es ventanilleros. orientarlos. Okay. Entonces, nada más. ¿Les llegan con este tipo de preguntas? Lo que hacemos más es referencia, doctor Calles, por ejemplo, a usted o a otra clínica o cosas así. Ajá. No nos permiten dar como esta información porque no tenemos como una licencia de doctor o de enfermera. Una O las licencia. enfermeras, doctores, pues sí. Bueno, pero sí le pueden pasar a sus enfermos parte de esto, ¿verdad? Si lo tenemos en un manualito, el paciente lo puede utilizar. Porque no es una Que una vez prescripción. lo invité yo a usted a que una plática, eso es lo que hace un poco más la ventanilla. Invitamos socios, como una vez que lo invité a usted a que diera una clase al comité hispano, eso es lo que hacemos la ventanilla, buscar socios para que nos apoyen con estas pláticas tan importantes y promoverlas a la comunidad hispana. Bueno, ok. Bien. Entonces, esta es la jeringa con insulina, es un poco más burda, comparada es una jeringa de insulina, y las marcas que están en la jeringa son las que les enseñan las unidades que se van a poner. Voy a brincar esto, pues. Esto es probablemente no les va a ser muy provechoso esto para ustedes, las bombas de infusión, pero sí es importante que sepan que hay bombas de infusión. ¿Qué caramba es la bomba de infusión? Es una bomba, pero la insulina, en lugar de ser administrada en forma de inyección con una pluma, con una jeringa, es empujada hacia adentro de la piel a través de un tubito muy delgadito que tiene al final una agujita muy delgada que está colocada y tiene su cinta adhesiva y dura entre 3 a 7 días debajo de la piel. La insulina está en un reservorio, en un cartucho dentro de la bomba, y la velocidad, la cantidad de insulina que se da por minuto, por cada 5 minutos, de hecho, la controla un chip de computación. Y el chip se programa para que dé cierta cantidad de insulina por hora, y que además dé insulina para los alimentos. Y se calcula la dosis basado más que nada en la cantidad de carbohidratos o azúcar del alimento que va a tomar el paciente, que entonces tiene que aprender a cómo calcular los carbohidratos, o sea, el azúcar de la alimentación. Estos son los elementos de las bombas de infusión. La bomba es chiquitita, no es grande. Esta jeringuita que está aquí es para tomar la insulina que se va a inyectar en este cartucho que va a ser colocado, adentro de la bomba.
Entonces, esta es la cantidad de insulina que esta bomba va a tener. ¿Ven cómo hace aquí un conector? Este conector se va a colocar en el set de infusión, que no es otra cosa más que una continuación de este tubito, y que al final del tubito tiene una agujita muy, muy suavecita que entra dentro de la piel. Aquí la programamos, ¿ok? Y la bomba va a responder primero al programa que se le imprimió, pero también va a responder a los gramos de carbohidrato que el paciente le dice que va a comer. O sea, mi comida tiene ahorita 85 gramos de carbohidrato de azúcar, entonces le dimos unas ecuaciones a la bomba para poder calcular cuánta insulina va a dar. Y lo interesante, obviamente, es que da la insulina no de todo un golpe, sino durante 2 o 3 horas, lo reparte y se compagina mejor con el alimento que cuando se da una sola inyección. ¿Ok? Aunado a esa bomba, ¿ven ustedes aquí esto? Que parece un reloj, pero no lo es. Es un centro de información del azúcar. Esto es, tanto este, que es ya un casi primitivo, un receptor, está poniendo una línea de puntos ahí que están siendo la medida de azúcar que el sensor de glucosa está midiendo, y esta es la escala, el valor del azúcar que este sensor está midiendo. Y puede poner en la pantalla lo que sucedió en 3 horas, o en 6 horas, o en 2 horas, o en las últimas 24 horas. Entonces, esto es ya un poco más de avanzada, aunque eso ya no va a funcionar, calculo yo, en 2 o 3 años. Porque en 2 o 3 años lo que va a suceder es que esto que ven aquí va a estar controlando directamente a controlando a la bomba directamente, sin necesidad de que ni el paciente ni el doctor hagan nada. No va a haber forma de que manejen ningún control, ni de que que le avisen a la bomba, voy a comer 4 gramos de carbohidrato. No. Solamente son 3 cosas que tiene que hacer el enfermo durante sus días para informarle a la bomba qué es lo que está pasando. Y los 3 informes son muy sencillos. A la hora de desayuno dice, voy a desayunar, y es un desayuno completo. Lo mismo a la hora de la comida y a la hora de la cena. Pero no lo inscribe en ningún lado, no le dice cuánto se comió, más que fue poquito, fue mediano o fue mucho. O sea, una comida grande, mediana o chica. Y la bomba sola se encarga de manejar el azúcar, la insulina que administra, y que tiene todo un algoritmo de inteligencia artificial adentro que hace computación en 2, 3 días o 4, y de ahí para el real sabe o calcula bien cuánto debe dar y cuánto no debe dar. Esta bomba que se llama la bomba biónica ya fue aprobada por la FDA hace un mes, y ahorita hay una demanda bestial. Obviamente todavía no está en las farmacias, en casi ningún lugar, pero es una revolución increíble en la diabetes, especialmente para los muchachos que tienen diabetes tipo 1, que tienen obligatoriamente insulina que tomar. Bien. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 4, aquí son las 3 allá, ¿verdad?
Y aquí en Phoenix son las 2:05. Las 2:05, o sea, llevamos 1 hora y piquito. Bien. Ujú. Preguntas hasta ahora de esto. No, doctor, no tenemos alguna pregunta en redes sociales ni en el chat. Si quiere, podemos continuar para... Yo No, tengo ya no una, me, ya hago no me algo. quieren. Ya no me quieren. Yo tengo una pregunta, no sé si quiere que la haga ahorita o al final. De una vez. De una vez. Doctor Calles, por ejemplo, hay personas que lo vieron y si ellos quieren comunicarse con usted los puede atender, hacer una cita o cómo trabajaría esto. Ay, Pati. Sí, es El que me problema, Pati, es que yo ya me retiré de la práctica clínica por eso era directa. la pregunta. ¿Eh? Por eso era la pregunta, porque me están preguntando que cómo se comunican con usted para atender para hacerle preguntas o atender a las personas con diabetes. Ujú. Si El problema quiere, es que manda un mensaje, correo. déjame pensarle bien con calma, Pati, porque voy a estar viajando mucho, Ujú. yendo a México, y estamos montando un curso de diabetes en Aguascalientes y otro en Irapuato Ok, para médicos. Entonces, me van a estar llevando y trayendo frecuentemente. Y ok, sí, no quiero comprometerme, Pati, ok, a algo que no le voy a dar seguimiento, ¿me entiendes? ujú, Pero lo que sí puedo hacer es, pero tú tienes todo esto, tú tienes toda la información de aquí de Cleveland de los médicos, pero ok, Juan sí, Pablo, está Juan bien. Pablo del Rincón todavía está aquí, nada más se Sí, cambió a la Cleveland Clinic. Hay otra doctora hispana de Venezuela en Metro. Lo que no sé si se va a ir a Cleveland Clinic o no. Me habló hace una semana y me platicó que estaba pensando tal vez irse a la Cleveland Clinic. ok, pues si quiere luego De- platicar. para la próxima, para la próxima, déjame ver cómo podemos hacer que se pueda establecer un sistema de contacto para pacientes Ok, perfecto. por parte de un grupo de médicos. Y sería buena idea pensar, yo Mm, voy a pensarle, déjame pensarle bien, tal vez yo pudiera tener un grupo de médicos hispanoparlantes que sean endocrinólogos y que se dediquen a la diabetes perfecto, y que estén en proximidad de no nada más de aquí, sino de otros lados, porque tenemos perfecto. algunas redes juntos, médicos mexicanos. Ok, doctor. Yo creo que va a Perfecto. ser eso mejor, ¿no crees? Sí, me parece muy Right. bien. Me Ok, avisa. bien. Sí. Preguntas de ahorita, de allá, de acullá, o ya se cansaron de mí. Ahora sí, como dicen en las películas de muertos y de espanto, ¿hay alguien ahí? No, claro que sí, aquí estamos, doctor. ¿Quieren saber algo de la cirugía abdominal? ¿De quién sería un buen candidato para la cirugía abdominal? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que sí quiera saberle? Ana Marisa Patiño ya dijo en el chat que sí. Y Bueno, yo sí, de Orlando sí también. bueno, Milwaukee, sí. sale. Entonces, vamos a ver, se los voy a poner en perspectiva de la diabetes, porque es de lo que estamos hablando, ¿verdad? La cirugía abdominal hasta hace 10 años, 15 años voy a poner, se indicaba exclusivamente para los pacientes que tenían una obesidad muy grande y que aunque fueran también diabéticos, o sea, el paciente diabético tenía que ser también muy, muy obeso, con un índice de masa corporal, vamos a ver qué es eso en un ratito, de más de 35 o de 40. Entonces, esto restringía mucho la posibilidad del paciente diabético para tener acceso a la cirugía abdominal. Esta cirugía abdominal
tiene como fin fundamental el sobrepeso, tratar de ayudar al paciente a perder peso. La cirugía que se hace actualmente es muy diferente a la que se hacía hace 15 o 20 años, cuando empezaron. ¿Por qué? Porque hace 15 o 20 años no tenían técnicas de laparoscopía. Ahorita vamos a ver qué es eso, la laparoscopía. Pero eran unas heridas enormes en el abdomen para poder hacer esta cirugía. Cuando la laparoscopía fue implementada y adecuada a la cirugía abdominal, especialmente para obesidad, se acortó en enorme cantidad el tiempo que el paciente tenía dentro del quirófano y también el de hospitalización. Antes se pasaban 2, 3 semanas en el hospital y tenían cirugías de 8, 10 horas. Actualmente, 2 horas de cirugía y en 2 o 3 días están en su casa. Entonces, la atracción de utilizar la cirugía para bajar de peso ha aumentado mucho. Para el paciente con diabetes tipo 2, no querían tener a pacientes de menos de un índice de masa corporal menor a 35. Sin embargo, con los resultados que fueron recabando, no hubo otra más que aceptar que no nada más era una cirugía para gentes de más de ese índice de masa corporal, sino bajarlo más todavía. O sea, gentes de no mucha obesidad, pero que encontraban que funcionaba muy bien. No bajan tanto de peso porque no tienen que bajar tanto de peso como una persona con un índice de 40, pero ya teníamos ahora para nuestros pacientes diabéticos tipo 2 un criterio más liberal para la cirugía. Y así es que tenemos muchas cirugías para pacientes diabéticos que el propósito fundamental es bajar de peso. Pero el punto es que en cuanto empieza la baja de peso, que es en los primeros 2, 3, 4 semanas, y de ahí hasta 2, 3 años que ha sido el seguimiento ahora de los más recientes, es una increíble mejoría del control de la diabetes, de tal forma que muchos de estos pacientes se quitan 2, 3 medicamentos y siguen teniendo un control muy bueno de la diabetes. Hay recidivas, pero son menos cada vez que se está seleccionando más a los enfermos con cuidado y se les instruye en forma adecuada. ¿Ustedes saben lo que es el índice de masa corporal? Porque muchos médicos no lo saben, muchas enfermeras no lo saben. El índice de masa corporal es muy sencillo concepto. Ese es un ajuste en el peso del individuo o de la muchacha o de la mujer en kilogramos para la estatura. Es una corrección muy simple. Los kilogramos se dividen entre la estatura en metros al cuadrado. Y entonces ahí es donde los hombres dicen, ¿y qué es el maldito cuadrado? Pues el maldito cuadrado es siempre, sencillamente, una reflexión de la superficie corporal. Es un dato, ¿verdad? Entonces toman los metros y los elevan al cuadrado. Y como ustedes me imagino, no lo sé hacer así de bote pronto, ¿verdad? Hacer al cuadrado alguien que mide 1.75 metros, yo no lo puedo hacer rápido. Mi computadora la podría yo programar en un Excel para hacerlo, o mi celular, o si tengo computadora, pues ahí me puedo meter ahí. Ahí está esta liga, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí dice, calcula tu índice de masa corpórea, así se llama en español, ¿ok? Ahí mismo tienen también el plato del bien comer, ¿verdad? Un calculador de calorías y algunas tablas de referencias. Es un lugar muy interesante que les convendría tenerlo listo en sus listas de lugares a donde ir. ¿Ok? ¿Ya lo captaron? Calcula tu IMC, ¿ok? Bien.
Si no tienen computadora, no tienen cell phone, entonces ustedes pueden hacerle una copia a sus pacientes de esta tabla. Esta tabla tiene la estatura en metros, aquí, 1.50, 55, etcétera. Y luego acá está el peso que tienen. Y en la intersección, por ejemplo, en este paciente que tiene 95 kilos de peso y mide 150 centímetros, su índice es de 42.22. Gigante, digo, gigante el índice. ¿Y por qué es eso? Porque no es muy alto y pesa bastante. Y sobre todo para su estatura. Porque si pesara 90 kilos y tuviera una estatura de 190, o sea, casi 2 metros, y más de ellos, está perfectamente en peso el índice. Entonces, esta tablita la pueden copiar, le pueden tomar una foto o se las pueden proveer a través de de la copia que puedan bajar de la presentación, imprimirla y dársela entre 18.5 y hasta 24.9. Están en sobrepeso aquí, ya son contados dentro de obesidad entre 30 y 40, y lo que se llama obesidad mórbida es de más de 40. Bien. Bien. Ahí me voy a quedar, porque ya no tengo más transparencias que enseñarles hoy. Y si tienen preguntas, críticas, gritos, enojos, con todo gusto, son bienvenidos. Todo lo que son enojos se los pasan a la señorita Elizabeth Jiménez Rivera. Si son aplausos, me los echan a mí. Y si son preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Y si no hay preguntas, yo les voy a preguntar. A las personas que tengo yo aquí nombradas, les voy a empezar a hacer preguntas. Y voy a empezar. Pero sí tiene una pregunta en el chat, doctor. Perdón, Sí, doctor. luego. ¿Quién me pregunta? ¿Me escuchan? Sí. Tenemos 5 minutos para poder concluir la sesión, entonces vamos a dar lectura a la pregunta que tenemos en el chat. Roxana Pineda nos dice, doctor, ¿nos puede decir si la gastroparesis que mencionó, por favor? Así viene. ¿Qué es la gastroparesis? El estómago, cuando ustedes comen, machaca la comida, es como una duya, ¿ok? Cerrada, y la machaca, o sea, la crea, la hace como un líquido, pastoso, como si fuera un puré. Y luego la empuja. Así como hacen como aprietan la duya de la masa para hacer los churros, no sé si han visto eso, pero el estómago sí funciona. Empuja ese material ya medio licuado hacia el intestino delgado, que es en donde realmente se acaba la preparación de la comida para hacerla un líquido que pueda ser absorbido por todo el intestino. La gastroparesis es una enfermedad de los nervios que controlan el movimiento del estómago. De tal forma que el estómago no se contrae, no se cierra, no crea esas contracciones para ir expulsando el alimento. Y entonces, estos pacientes tienen a veces comida sin digerir en el estómago por 12 horas. Entonces, se toman su insulina, por ejemplo, vamos a pensar en los que tienen uso con insulina, toman insulina y el alimento no llega, y la insulina ya está subida a lo más que va a subir, y lo que sucede es que entonces, ¡pum!, viene el bajoncísimo de glucosa, ¿verdad? La hipoglucemia.
Además de eso, no nada más es el problema, la hipoglucemia, pero es que ese es un problema serio, sino además el paciente siente náusea porque está muy dilatado el estómago y tiene muy frecuentemente vómito. Y a veces en el vómito reconoce restos de alimentos de ayer. Entonces, cuando uno les hace el estudio de vaciamiento gástrico, que no es otra cosa que darles una comida con un poquito de un compuesto radioactivo para que se pueda medir la velocidad con la que se vacía, no vacían. Pasan 3, 4 horas y no han vaciado casi nada. Entonces, esto se debe a una afección de los nervios que estimulan al estómago para que trabaje, y esos nervios fueron dañados por la diabetes. Es lo que se llama una neuropatía. O sea, el estómago en sí mismo no tiene enfermedad, pero no tiene la chispa, la señal que lo hace que se mueva y que se contraiga y que expulse el alimento hacia el intestino delgado. Es una enfermedad que hace que los enfermos vomiten mucho, hace también que obviamente rehúsen comer, se vuelve muy difícil, muy amenazador, porque tienen pánico de tener otra vez esas náuseas que son muy molestas. Y entonces, estos medicamentos que usamos, las incretinas, una de sus cualidades es hacer que el estómago se contraiga más lentamente. Esto es, dentro de lo normal, mantienen el alimento más tiempo y en más cantidad que lo habitual. O sea, no lo expulsan inmediatamente. Entonces, se sienten llenos. Y eso hace que tengan menos apetito. O sea, es uno de los efectos de las incretinas que explica por qué bajan de peso. Además de eso, hay también efectos en el cerebro, dentro del centro del apetito, baja el apetito. Entonces, si un paciente tiene gastroparesis y le dan ustedes la incretina, pues lo van a agravar. Una gastroparesis que fuera moderada, que el paciente estaba tolerando, que había ajustado su alimentación para comer poco, muy frecuente y no tener la náusea y el vómito tan intensos. De repente le ponemos una inyección de una incretina, pues lo hacemos muchísimo más gastroparético y por lo tanto con mucha náusea y el vómito. Y me despiden. Llega el doctor, su maldita inyección está terrible. Ese es porque lo que no podemos dar en la gastroparesis. ¿Le respondí? A quien haya preguntado. Doctor, muchas gracias por toda la explicación tan detallada y tan gráfica que nos ha permitido a nosotros abundar en este tema que no es sencillo, y por supuesto que agradecemos desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las promotoras de salud de nuestras ventanillas de salud, estos espacios de intercambio de dudas, de información, y estamos ya por concluir este exitoso modelo que usted nos ha permitido tener, este módulo de educación al paciente, del cual seguramente van a resultar estas guías con un enfoque hacia nuestros connacionales. Ya no, hay algunas preguntas pendientes, pero tenemos que cerrar la transmisión. Las vamos a retomar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dígales que me las... les doy Ya tienen los datos de usted, los vamos a volver. Luis, te pido por favor que mandes los datos nuevamente del doctor. También se ha compartido en redes sociales de aquellas personas que han solicitado alguna información puntual. Las vamos a reiterar. Y lamentablemente tenemos que dar cierre a la transmisión. Sin embargo, reiteramos todo nuestro agradecimiento y toda pues esta vocación que todos tenemos del servicio para nuestros connacionales. A nombre del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, de la maestra Julieta Muñoz Olmos, extendemos
nuestro total agradecimiento a usted, doctor, por permitirnos estas sesiones y a todos nuestros compañeros que nos asisten en las ventanillas de salud, que nos acompañan a través de redes sociales y por supuesto a través de esta sesión informativa. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor. No, muchas gracias por tenerme y gracias a todas las que vinieron o los que vinieron. Gracias a Jesús, gracias a Guadalupe y les voy a mandar la copia de este PowerPoint y muchas gracias. Tenemos otra el próximo martes, ¿verdad? Lunes. Sí, y todavía Lunes. tenemos, les mandamos. ¿Es por martes o los- lunes? ¿Qué día es? Es lunes 4 de diciembre. Lunes 4. Ok, gracias. Gracias, Luis. Ok. Vaya a Perfecto. todos. Gracias a todos. Gracias.